cuenta. 22 grados 3 la actual temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 11:36 en toda la República Argentina. Y yo lo tengo en línea a él, a el gran compañero, amigo, Guillermo Mario Moreno. Buen día, Guille, ¿cómo te va? Ezequiel Guasora te saluda. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. El placer es mío siempre, Guille. El placer siempre es mío. Bueno, Guillermo, ¿qué lectura haces de lo que sucedió el domingo pasado y cómo ves estas elecciones que se aproximan y que se van a celebrar el 14 de noviembre? Mira, cómo veo lo que aconteció lo hablamos hace un año y medio. Sí. Estábamos frente a un presidente que no es apto. El día que Cristina lo eligió yo dije que era el peor. Y después, obviamente, son las causalidades lógicas de las decisiones tomadas que desembocan en esto. El momento más difícil en la historia del peronismo, porque en las dictaduras, en los bombardeos, en los fusilamientos, en los desaparecidos solo nos mataban. Ahora se quieren quedar con nuestras ideas. Este es el momento más difícil de la causa popular. Más difícil. Sí. ¿Cómo se sale de esto? Muy bien. Eso ya vamos a llegar. Dale. Pero es importante entender que estamos en el momento más difícil. Porque solo nos mataban antes. Y era cuestión de reproducirse. Y el peronismo se reproducía muy bien. Entonces se honraba a los caídos y se seguía. Ahora no. Ahora es el repudio de los sectores populares. Y así lo manifesté. Si el repudio de los sectores populares, por ejemplo en la capital, va para la teoría subjetiva del valor, esto significa los modelos neoliberales, imagínate dónde hemos caído. Eso se llama, con todo el respeto que le tengo, porque se lo tengo, a Milei. Muy bien. Para hablar del pasado... Para, Guille. ¿Cómo me dije? ¿Lo nombraste Milei? Sí, claro. Sí. Pero te lo nombré de manera secundaria. Te dije, sí. Si los sectores populares repudian al peronismo y se recuestan en la teoría subjetiva del valor, esto es, el esquema neoliberal, la escuela de Chicago, igual que los socialdemócratas, como ejemplo Milei, imagínate cómo estamos. ¿Te sorprendió? ¿Sí? ¿Te sorprendió eso? No tiene importancia. Los 13 puntos de Milei. No tiene importancia. Vamos a lo... Déjame porque vamos a lo relevante. Dale. Esto ya... No, es que yo que pasó, quiero decir que coincido... Quiero decir que coincido con Guillermo y te quiero pedir disculpas al aire porque recién en la editorial dije que no está a la altura para ser presidente Alberto Fernández. No está a la altura. Guillermo lo dijo hace un año y medio, lo discutimos y hoy le di la razón a Guillermo Moreno. Sí, vamos para adelante, porque para hablar de historia están los historiadores, para hablar de lo que pasa hoy están ustedes, extraordinarios periodistas. Qué lindo que es. Para hablar de lo que va a pasar está la política. Dale. El que acierta lo siguen llamando y al que no acierta no lo llaman más. Ese es el desafío de la política. Por eso lo difícil hoy, por eso con todo respeto te digo, vamos a hablar de lo que va a pasar. Dale, sí. Porque no tiene importancia seguir haciendo el diagnóstico. Ya está, ya lo hicimos hace un año y medio atrás que esto iba a pasar. Lo importante es si nos ponemos de acuerdo en lo que va a pasar de acá para adelante. Si nos ponemos de acuerdo ahí, y muchos nos ponemos de acuerdo, quizás te pueda torcer el destino. Quizás. Entonces, ¿qué va a acontecer de aquí para adelante? Por eso estos cambios de gabinete son absolutamente ridículos. No por los compañeros, no, pero claro, el máximo de los respetos. Pero no me tocaron a Culfa, no me tocaron a Pablo Español y no me tocan a Guzmán, ¿cómo es? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no los tocan? Sobre todo Culfas y sobre todo Guzmán. Y el presidente del Banco Central, que es clave acá. Es clave. El presidente del Banco Central es clave. Mucho más importante que cualquier ministro. ¿Por qué? Porque lo que te queda por delante es algo que también hablé con vos, que es llenar la hoja en blanco para firmar el contrato de mutuo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo relevante, todo lo demás son tonterías. La hoja en blanco
donde se va a escribir el contrato de mutuo que liga al acreedor y al deudor, está en blanco. Tuviste 2 años para escribirlo. Como no lo escribiste, ahora te dejan unos puntitos en blanco, que en términos simbólicos sería, lo que vos podés negociar es, en una torta de 6 kilos, si le vas a agregar o no una cucharita de café de azúcar. O sea que los grados de libertad que tenés para modificar ese contrato de mutuo son nulos. Segunda conclusión, dicho esto, el espejo que te tenés que empezar a mirar es el espejo griego, pero es del 2014. Pero esto es un país muchísimo más grande que Grecia y la deuda es muchísimo mayor, en términos agregados y sobre todo con los organismos multilaterales de crédito, muchísimo mayor. Cuando del otro lado están los organismos multilaterales de crédito, está el mundo. No es que el Fondo Monetario, es el mundo. Entonces esto es con mucha inteligencia y mucha prudencia. ¿Qué ha hecho Alberto Fernández? Alberto Fernández estiró esto desde su propia ignorancia, Sí. para ver si llegaba con algún respaldo político. Y acá el espejo que te tenés que mirar es el de Dualde, extraordinario presidente. Dualde quedó piel y hueso, habiendo sido intendente de Lomas, gobernador, jefe del peronismo, quedó piel y hueso, pero tuvo respaldo político para poder elegir a su sucesor. Y lo eligió a Kirchner. Y lo hizo salir segundo, sí, con los votos de la provincia y los fiscales de la provincia. Vos te pensás que Kirchner tenía los fiscales de La Matanza en esa época. Los tenía Dualde, de los fiscales de La Matanza, de Lomas, los tenía Dualde. La estructura de fiscales fue la de Dualde, garantizó que salió segundo. Y con ese segundo salió primero. ¿Qué le pasa a Alberto? No tiene poder político para elegir su sucesor. Entonces tiene que pactar. ¿Con quién pactó? ¿Con quién pactó? ¿Con los Cristina o con los amarillos? ¿Con el peronismo o con los radicales? Está clarito con quién pactó. Él le va a hacer el trabajo sucio a los que vienen. Y una vez que hiciste el trabajo sucio, que es equilibrar la macroeconomía, se van a quedar 8 años por el voto popular. Y van a conseguir desde lo popular destruir la causa nacional. ¿Cómo la destruyen? Destruyendo el modelo sindical peronista, del sindicato único por rama. Por eso empezaron diciéndole antes de las elecciones, mire que no mentimos, lo estamos diciendo en la campaña, vamos a hacer la reforma laboral, que implica destruir al movimiento obrero organizado y destruir las bases del peronismo. Y hay que ver si podemos reconstruir. Ahora, no termina ahí. Porque todo proceso de crisis grave, gravísima, necesita de un chivo expiatorio. Sí. Como lo fue Menem, como lo fue Alfonsín, como lo fue De la Rúa. La segunda pregunta y tercera conclusión. ¿Quién es el chivo expiatorio? ¿Alberto Fernández o Cristina Fernández de Kirchner? ¿Quién es para Guillermo Moreno? ¿Quién define el chivo expiatorio? Los medios. Por eso la alianza estructural, central, con los amarillos, tamizados y obviamente influidos por los rojos y blancos, porque el candidato hasta puede ser Manes. Estamos hablando de política, no estamos hablando de candidatos. Esto que estoy diciendo lo puede hacer Manes o Rodríguez Larreta. No tiene importancia. Los medios van a definir, como ya empezaron antes de ayer. El jueves a la noche ya no hablan de Alberto, ya empiezan a hablar del peronismo, de ellos, de nosotros, de ustedes. El peronismo es el inepto. Y dentro del peronismo, la gran responsable que va a pagar con su cuerpo esto. ¿Cómo sería eso, Guillermo? Y con la cárcel, que es lo que tenés duda. ¿Cómo terminó Menem? Terminó la cárcel, ¿o no te acordás la foto? Sí, claro. Bien, y entonces, De la Rúa estuvo a punto de terminar en la cárcel. Después lo declararon inocente. Y Alfonsín entendió que tenía que renunciar, pero ya había un presidente electo. Y entonces la transición fue espantosa,
pero con ordenamientos desde la política, donde lo judicial no pasaba en ese momento. No es que se amenazaba con poner preso a los presidentes, tal cual pidieron desaforadamente, no solo con Cristina, sino con Macri. Todos aquellos que se llenaron la boca, yo te decía a vos, miren que con los presidentes no se jode, se llame como se llame. También aquellos que desaforadamente pidieron, ahora lo que se dice con el boca se lo tienen que bancar con el cuero. Mientras uno prudentemente decía, mire muchachos que esto no es así. Este pacto de Alberto, que tiene la lealtad de un mosquito, y todos lo sabemos, ya está hecho. A esto reacciona Cristina. El problema es que reacciona como un adolescente. Escribe una carta de corrido, y el peronismo le dijo basta, le dijo el peronismo. Los gobernadores, los sindicalistas, la política, le dijo basta. Porque basta. Entonces, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale? La ley, esto está cantado. A ver. El acuerdo de Alberto con los amarillos, Cristina, chivo emisario, expiatorio, como lo quiera llamar, esto está cantado. Y 8 años de gobierno de los amarillos, o como los quiera llamar. ¿Cómo se sale? Con un gobierno peronista sin ella y sin él. A ver, pará, yo con un gobierno, te lo repito, porque no creo que no pueda ser tan claro, con un gobierno peronista, claramente peronista, que tiene los cuadros del peronismo, sobre todo en economía, porque los conozco a todos, sin Moreno, porque el que dice, no hace. Yo digo, sin Moreno, el peronismo tiene 50 compañeros formados, en términos teóricos y en términos prácticos, en la edad correspondiente, para poder ordenar la política económica de acá para adelante, para firmar con el fondo sin lastimar a los jubilados. El peronismo sabe lo que hay que hacer, pero es sin ella y sin él, sin Alberto y sin Cristina. ¿Qué parte no entendés de lo que digo? Podés no compartir, pero ¿qué parte no entendés de lo que digo? No. Lo que entiendo fuiste muy didáctico. Sin él me parecería coherente y muy saludable. Sin ella me cuesta asimilarlo. ¿Y qué vas a hacer? Son los momentos de crecimiento. Le pasa a los adolescentes, sean varones o mujeres, te vuelve a pasar cuando te casás. Está bien, porque vos en una oportunidad me dijiste a mí allá por el año 2018, tengo buena memoria, Guillermo, que la mejor de las nuestras era ella. Yo te dije que la que tenía más votos. No utilizo la palabra mejor, porque siempre dije que los mejores los mataron. Y les honro a los mejores de los nuestros de nuestra generación, los mataron. Yo después lo voy a buscar en el archivo. Dije que era la que más voto y lo sigo sosteniendo. Pero es sin ella. Ya está. Cometió tantos errores. ¿El primero fue poner a Alberto Fernández como candidato? No, ese no fue el primero. ¿Cuál fue el primero? Pero el primero fue extender una política económica. En el 2014 que se tendía a la socialdemocracia. ¿O vos te pensás que esto empezó con Macri? Esto empezó con Kicillof, Álvarez Agis. Hoy sale una nota donde empiezan a explicar lo que vengo diciendo hasta el cansancio, que Kicillof y Álvarez Agis lo que hicieron fue una política para amigarse con el mercado. Por eso arreglaron con Repsol, el Club de París, con los fondos buitre intentaron. Este ciclo económico empezó con Kicillof. En el 14 por eso empezó a devaluar. Después tuvo 2 años muy extraños con Macri, donde se mete con el precio de la comida, entonces no es neoliberal, sino oligarca, hasta que en el 18 vuelve el fondo y dice págueme con retenciones, y lo obliga a Macri a poner las retenciones. El fondo lo obliga, porque el fondo lo que quiere es cobrar, o con la sangre y sed de los jubilados, o con retenciones, le importa nada, lo que vos hagas internamente. Por eso perdiste 2 años. Entonces,
Lo que te termina pasando ahora, que no está en discusión si tenés que firmar o no con el fondo, es imposible no firmar, sino quién va a poner la plata. Pero para poner la plata, tenés que tener un grupo doctrinario que sepa lo que tiene que hacer. Este ciclo está terminado, y Cristina el primer error lo comete allá, cuando elige a los mercados para ver cómo llegaba al 15. ¿O vos te pensás que no lo discutí con Cristina? ¿Y vos estabas ¿Vos te pensás que no lo discutí en el 2012 esto con Cristina? Ah, en el 2012 estabas acá, sí. ¿Vos te pensás que no lo discutí en el 2012 cuando había que cambiar? ¿Qué te dijo? Pero es obvio que no cambiamos. Pero es obvio. Ahora, y es obvio que eligió el esquema que ahora acaba de colapsar. No es el primer error, es una sumatoria. Por lo tanto, sí, para que esto que te estoy diciendo, sí, no me vuelvas a decir dentro de 2 años, 3 años, la verdad que tenías razón, bla, 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 te lo digo ahora. Te lo digo ahora. Chicanea. No te chicaneo. Qué lindo no, que es. no, Está bien, si me chicaneas con razón, ¿eh? Pero si, no es Guillermo, chicana, no es chicana. Si lo haces es con razón. No es chicana, Dale. es para decir con precisión lo que nos estamos jugando. Dale, sí, eso quiero saber. Muy bien, nos estamos jugando que la causa nacional y popular tenga sobrevida. Es muy fuerte. Bien, la posibilidad de que la causa nacional y popular tenga sobrevida es que el gobierno sea peronista. Y Cristina es un accidente. Ya está. Necesitamos un gobierno peronista. El peronismo le dijo no a Cristina. Por eso fueron todos a decir basta y vamos con Alberto. Y yo te digo ahora, Sí, se lo digo a los compañeros del peronismo, sí. incluso lo del movimiento Evita, que iban a hacer la movilización y todo eso. Cuidado, porque Alberto ya pactó. Y es lógico porque se tiene que garantizar su futuro a alguien que tiene la lealtad de un mosquito. Acá la gente está preguntando cómo sabe Guillermo Moreno que Alberto Fernández pactó con los amarillos. Es el ABC, no es información, es análisis. ¿Cómo sabía que iba a fracasar este gobierno? La información, muchacho, tiene que validar el análisis, si no sos un espía. La información no sirve ex ante, sirve ex post para demostrar que el análisis es el correcto. Por eso te hice la analogía con Duhalde. Duhalde, siendo el que era, después de hacer lo que hizo, quedó piel y hueso, y él mismo reconoce que veía ríos en olivos. A los 4 meses de estar gobernando, y ahí lo agarraba a Chichi y lo llevaba al médico. Este muchacho solo es profesor universitario. Y ahora le viene lo peor. Entonces él sabe que ya no tiene ni siquiera caudal político por las elecciones, por lo que pasó. Sí. Por lo que pasó. Yo dije el domingo en Crónica, el domingo dije a las 2 de la tarde en Crónica, guarda que mañana cambia el país. Mientras los periodistas estaban exultantes porque decían que ganaba el oficialismo. Y por las bocas de urna. Ahí el Tano Muy Seminara, Guillermo el Tano Seminara te quiere hacer una preguntita. A ver, Tano, dale. ¿Qué tal, Guillermo? No, que vos decías que el gobierno, que tiene que ser un gobierno peronista, pero yo me recordaba como que el peronismo siempre fue frentista, ¿no? El peronismo formó el Estamos hablando de la política económica. La política económica, está claro. bien, pero me recuerdo, Perón decía, para un argentino no era mejor que otro argentino, que sé yo. No debería ser un gobierno peronista, pero digamos encabezado por el peronismo, pero tendría que ser frentista, con fuerza de otros sectores. No tengo ningún problema, ocupate vos de cultura, deporte, todo eso. No, yo hago los chistes acá, Moreno, a mí me toca hacer los chistes, por eso. Bueno, está perfecto, te toca hacer los chistes, está perfecto. Yo estoy hablando del el núcleo duro, por eso hablo solo de economía. Casi ahora de lo que estoy hablando es del contrato de mutuo con el Fondo Monetario, que es lo que determina toda esta crisis. Porque queda piel y hueso el que lo firma, y el que queda piel y hueso el que lo firma, o es el chivo expiatorio, o dice el chivo expiatorio es ella. Para decir el chivo expiatorio es ella, es muy fácil, pacta con el que viene. Y hoy está claro quién es el que viene. Está clarísimo. Entonces es un problema de análisis, no de información. Para el oyente que dijo cómo lo sé, es análisis. Bien. Pero la política se hace con análisis y la información lo que tiene que hacer Sí. es ratificar el análisis, no al revés.
Al revés, trabajan los servicios de inteligencia y el último es un analista. El último es un analista. Pero la política es el arte de hacer prognosis, es el arte de hacer escenarios futuros. Vuelvo a repetir, para hacer historia están los historiadores, para contar la actualidad están ustedes, periodistas y cronistas extraordinarios, para contar lo que viene está la política. Y acertás, seguís hablando, y si no vas al anonimato, no hay ningún inconveniente, así se va haciendo el proceso de selección. Entonces yo te digo, ¿qué sentido tiene que dentro de 2 años estemos explicando que culpa de Alberto destruimos la causa popular? ¿Por qué salté a las candidaturas políticas? Para tratar de generar una estructura que generara los elementos ordenadores básicos. Lo logré. Tenés miles de compañeros organizados en la provincia de Buenos Aires y adoctrinados. La política no es un cargo. Y entonces yo pongo esa estructura humilde que hicimos en esta campaña al servicio de la reconstrucción de la causa. Más te digo, Sí. si esto que estoy sosteniendo, que es un gobierno de peronista, un gobierno peronista que permita saltar esta situación, no se da. La única estructura peronista organizada, doctrinaria, jurídicamente establecida va a ser la mía. Y la pongo al servicio de la causa. La biología está haciendo lo que hay que hacer y es lógico el trasvasamiento generacional. Esta conversación sirve. Si iluminamos cómo tenemos que seguir para adelante con un gobierno peronista. El peronismo le dijo no a Cristina. Ya los gobernadores, los intendentes, los secretarios generales de los sindicatos le dijeron no. Por eso tuvo que retroceder. Tontamente. Ahora encima está en lo que ella caracteriza como la peor derrota del peronismo, con un gobierno donde aquellos compañeros que se pedían a los gritos están y tienen que firmar el acuerdo con el fondo. Y todo esto va a ser un zafarrancho. Mirá, en el año 2001, agosto del 2001, el economista, entre comillas, más prestigioso, querido por la sociedad, que tenía 70% de imagen positiva, que todos le decían volvé que salvase el país, se llamaba Domingo Cavallo. Así es. Lo fue a buscar, ¿sabés quién lo fue a buscar? El Chacho Álvarez, el amigo de Alberto. Estos mismos que están en el gobierno ahora progresista. Él lo cuenta, Chacho Álvarez lo cuenta, que fue a la casa, lo convenció, lo agarró del brazo y lo llevó a Olivos para que asumiera. A los 3 meses no quedaba nada de Cavallo. Por más que vos pongas lo que pongas ahora, no va a quedar, porque la realidad te va llevando cuando firmes el acuerdo. Ese cancherito griego, marxista, que se daba a las reuniones en moto y que se creía que era un sex symbol, no se acuerda a nadie ni cómo se llama, es un desastre ese imbécil. ¿De quién estás hablando? De ese ministro de Finanzas griego. Pasó hace 7 años, llegaba a las reuniones tostadito, en moto, ¿no te acordás? Del gobierno de los progres. ¿No te acordás del gobierno de los progres en Grecia? Que alguno acá estaba perdiendo las elecciones y dijo ganamos en Grecia, ¿vos no te acordás? Sí, ahora sí. ¿Cómo se llama ese que dijo pero ganamos en Grecia? Ya te digo, dame un segundito. Ajá, yo me acuerdo perfecto. A ver, decilo. Bueno, no, decímelo. Lo estoy buscando, ¿eh? Es el hijo del padre. Y los dos son, pero yo los quiero porque son jóvenes. Perdimos en Capital pero ganamos en Grecia, dijo. Ese mismo domingo de las elecciones, perdimos en Capital pero ganamos en Grecia. Bueno, despreocupate. Ah, está bien, sí. Algo que en su momento tuvo algo que ver con la línea de bandera. Ahí está. Sí, vamos a decirlo, Mariano Recalde. Ahí está. Pero dejá, es un joven, tiene todo el derecho a equivocarse. Lo que te quiero decir, que esos mismos son los que están gobernando hoy acá. Y nos llevan al mismo desastre. De ahí se sale con peronismo. Pero el peronismo ya le dijo no a Cristina, a pesar que sigue siendo la que individualmente tiene más votos. Como en el 2018, 2017, pero ya está. Entonces, el gobierno peronista, que siempre pone mantos protector. Se lo puso a Menem, se lo puso a Alfonsín, se lo puso a Dualde, a todos. Sí. Es lo que garantiza que este final, que ya tienen escrito incluso desde los medios, no se cumpla. Porque está la voluntad.
No es como dicen que la astrología, que yo no me voy a tirar en contra de la astrología, pero no está todo escrito, porque está el libre albedrío de los hombres, está la voluntad. Si estuviera todo escrito, ¿dónde está la voluntad? La voluntad del peronismo es la que tiene que aflorar él, hoy, con criterio y razonabilidad. En un gesto patriótico, ellas y él tienen que decir, llevamos esto un desastre. Congreso del peronismo, del movimiento, todos los dirigentes, no del Partido Justicialista, todos los dirigentes, Sí, a ver. armar el gobierno, Sí. después se busca el esquema institucional, que obviamente no está muy lejos de una asamblea legislativa, y las renuncias correspondientes. ¿Tenemos tiempo? Tenemos. ¿Vos decís que tienen que dar un paso al costado el presidente y la vicepresidenta? No hay duda. Sin ese silencio, ¿Ahora? ¿qué parte no entendés? ¿Ahora? ¿Qué parte no entendés? Es lo que esto digo. es fuerte, Guillermo, ¿eh? ¿Pero que me llamaste para qué? No, para esto, para que me digas bien, para que me des tu parecer. Bueno. Peor es lo que te dije hace 1 año y medio atrás. Cuando te dije que íbamos a tener una derrota catastrófica. Eso fue mucho peor y mucho más doloroso que esto. Acá estamos hablando simplemente de un hecho sencillo, que se resuelve en 2 o 3 semanas. Está bien, pero lo tenés claro que no va a pasar, Guillermo. No. Lo tenés muy claro. Yo lo que te digo es al revés. A ver. Porque ahí es donde con todo cariño te lo digo esto. Sí, siempre con te, todo cariño. te brota esa parte progre donde pensás que está todo escrito. Esto, mi querido Guasorra, a ver si me entendés. Sí. Esto tiene muy pocas probabilidades de ocurrencia, lo que estoy diciendo. Sí. Sobre todo porque esos dos no están comprometidos con los intereses superiores de la patria. Si no, no estarían haciendo lo que están haciendo. O sea que lo que yo dije en la editorial hoy, que fue un piñón en los dientes, lo que nos pasó el domingo pasado, nos va a pasar en el 23. No, en el 23 ya esto es tremendo lo que va a pasar. ¿O vos cómo te pensás que salís del acuerdo firmado con el fondo? Te lo vuelvo a decir. Ahora tenés que acordar con el fondo porque en marzo tenés que pagar 20 millones de dólares. Muy bien. Sí. Por lo tanto, alguien tiene que poner la plata. Si escribe solo, como lo está escribiendo el contrato de mutuo al fondo, ¿quién va a poner la plata? ¿La pampa húmeda o los jubilados? Los jubilados. Y entonces, ¿cómo te pensás que llegás al 23? ¿Dónde te pensás que va a estar el movimiento Evita? En vez de las pecheras celestes, ¿de qué color van a ser? Sí. Querido, hablemos seriamente. Está bien. No, está bien. Estás bien. haciendo el análisis y yo te sigo. Coincido entonces, y no coincido, pero ahora estoy coincidiendo. Entonces, sí. Hoy hay que tomar las decisiones. Yo soy un cuadro político técnico. ¿De qué me sirve que vos me digas tener razón? Sí. Ay, le doy la razón a Guillermo. ¿Y de qué me sirve si el pueblo está sufriendo? ¿De qué me sirve que dentro de 2 años me vuelvas a dar la razón? No es chicana. Es la responsabilidad. No, te la estoy dando y después, a ver, Guillermo, yo te estoy dando la razón y después tendré. Escúchame vos a mí ahora. Te estoy convocando a la acción ahora. Ahora te estoy convocando a la acción. Ahora, y no a vos, a los oyentes. Estoy convocando a la acción ahora detrás de una estrategia que si hay una mejor que la cuenten. Y yo me someto a una estrategia para que el peronismo ordenado, prolijo, se haga cargo del gobierno porque tenemos los cuadros en economía, no Moreno, pero yo conduje la Comisión de Economía del peronismo, los conozco a todos. Yo te garantizo que hay 50 compañeros en condiciones, articulados, doctrinarios, que saben lo que hay que hacer. Tanto que se lo escribimos a Alberto Fernández el 1 de junio del 2020. Me lo pasaste a mí también, sí. Bien, saben lo que hay que hacer, saben operar y ya están, como dijo Perón, como un león herbívoro, ya están descarnados, ya son una generación que ya está, ya piden que pista, no se quiere morir, claro. Que no se quiere morir sin la felicidad de decirle pasé la tea votiva a la generación que viene. Como hicieron nuestros mayores, que cuando lo estaban matando en combate te daban la bandera y te decían, seguí vos, pibe. Así me pasaron la bandera a mí. Al que iba delante mío lo mataban y te pasaba la bandera, no tenía importancia, solo te mataban. Ahora se quieren quedar con tus ideas, ahora se van a quedar con la causa. Entonces ahora, aunque tengamos 5% de probabilidad de ser exitoso, es que te estoy convocando a vos para que agarre la bandera
y diga, muero con las botas puestas y tengo que morir. Porque sos un hombre de ley, bien peronista y bien argentino. Me hace poner la piel de gallina, ¿eh? Guillermo Mario Moreno. Qué lindo que es charlar con vos, Guille. Muchas gracias por este análisis. La verdad que es fuerte, pero no está para nada fuera de esta realidad preocupante que vive el peronismo, lamentablemente, y hay que decirlo, hay que decirlo sin tener miedo absolutamente a nada. No estuvo, no va a estar y no estará a la altura de lo que es gobernar los destinos de la patria Alberto Fernández. Guillermo, muchísimas gracias. Chao, viejo, gracias. Fuerte abrazo. Muy bien, son las 12:07 en toda la República Argentina. Ahí lo escuchábamos al ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Mario Moreno. Tanda, y ya volvemos. Quien quiera oír que oiga, la voz de la gente.